Iztapalapa es una de las zonas más oscuras y problemáticas de la enorme Ciudad de México en más de un sentido. La tasa de delincuencia en esta zona de la ciudad es muy alta, y si bien no en su totalidad, pero los capitalinos sabemos que hay ciertas partes de Iztapalapa que es mejor no visitar a partir de ciertas horas del día. Una de las zonas con las que más se debe tener cuidado en Iztapalapa es el Cerro de la Estrella, un cerro cuya historia se remonta a tiempos previos a la conquista española. Y es que debido a un ritual ceremonioso que se llevaba a cabo cada año en este cerro, se sacrificaban personas en este lugar para que el sol siguiera brillando en el cielo. Y tristemente, tras la evangelización del pueblo mexicano, los sacrificios humanos no cesaron en el Cerro de la Estrella, pues es bien sabido, como un secreto a voces, que en el Cerro de la Estrella las prácticas de brujería y sacrificios, tanto de animales como de humanos, son llevados a cabo por practicantes de ritos oscuros una vez que se pone el sol. De hecho, en el Cerro de la Estrella se encuentra la famosa Cueva del Diablo, la cual desde hace unos años fue cerrada al público, y a la entrada de esta se colocó una reja para que la gente que da caminatas por el cerro no pueda entrar a la dichosa cueva, utilizada durante décadas para dejar trabajos de brujería de todo tipo. Pues se dice que en esta cueva se aparecía el mismísimo diablo a todo aquel que quisiera hacer un pacto con él, y por eso recibe este nombre hasta la fecha. La gente escéptica que se niega a creer en la brujería, así como las autoridades de la Ciudad de México, afirman que la entrada a la Cueva del Diablo fue sellada porque las cuevas y grutas subterráneas que se encuentran a lo largo de todo el Cerro de la Estrella son mortalmente peligrosas, debido a lo laberínticas que son y a los gases naturales que de ahí emanan. Estos dos elementos presentes en las grutas y cavernas subterráneas del cerro en Iztapalapa han sido los culpables de que cientos de personas que se han adentrado en ellas desde hace décadas o quizá incluso siglos no vuelvan a ser vistas nunca más. Vaya, ni siquiera los cuerpos de estos desaparecidos han sido hallados, debido a lo mucho que se adentraron en las entrañas del cerro, a través de estas cuevas y grutas. Pero también hay muchas otras personas que afirman que, en efecto, algo hay en el Cerro de la Estrella desde tiempos prehispánicos, y por eso se han efectuado rituales paganos desde tiempos de los aztecas y hasta el día de hoy, que se sigue practicando la brujería a más de medio milenio. Y es que, como vamos a ver en el episodio de hoy, pareciera que en el Cerro de la Estrella sí están presentes todas las condiciones necesarias para abrir portales a otras dimensiones y así traer a nuestro mundo seres de oscuridad que no pertenecen a nuestro plano de existencia. Hoy te contaré una historia muy interesante que me relataron hace poco, de viva voz, en la que supuestamente un aquelarre, es decir, un grupo de brujas y brujos de Iztapalapa, invocaron a un vampiro desde otra dimensión, y este vampiro aún sobrevuela la delegación de Iztapalapa cuando se pone el sol. Lo que más me pareció interesante sobre la historia que nos ha reunido a ti y a mí el día de hoy es lo perfectamente que conecta con muchas historias que ya te he narrado anteriormente en el canal, tanto las que fueron dejadas en foros de internet y otros canales de YouTube, como historias que me enviaron mis suscriptores hace un año precisamente. Recordarás que hace un año hice varios episodios narrando encuentros extraños con criaturas de todo tipo aquí en el Cerro de la Estrella en Iztapalapa y sus alrededores.
desde una especie de nahual que lucía como un enorme oso y que fue avistado por un suscriptor y su exnovia en 2 sitios diferentes. En el cementerio, que se encuentra a pies del cerro, a plena luz del día, y en la segunda ocasión, lo vieron caminando por las calles oscuras de Iztapalapa por la noche. Hasta numerosos encuentros con seres extraterrestres, tanto naves como con seres vivientes que deambulaban por este lugar a plena luz del día y que conllevaron a la presencia de militares en el cerro al día siguiente. Pero sin duda, como te mencioné antes, los personajes que más presencia tienen en el Cerro de la Estrella son las brujas y brujos que, aprovechando que debido a la delincuencia hay ciertas horas en las que ni un alma se acerca al cerro y mucho menos al cementerio, llevan a cabo todo tipo de rituales oscuros que pueden ir desde un simple amarre de amor hasta ofrendas de personas en vida para colgarles un muerto. Y sí, estos brujos también llevan a cabo rituales de invocación de seres de oscuridad. Primero que nada, quisiera traer a colación 2 relatos compartidos por miembros de mi audiencia que narré hace un año, ocurridos en Iztapalapa. El primero se trata de la historia enviada por un hombre que trabajaba como parte del staff de un grupo encargado de fiestas. Ya sabes, de esos grupos que contratan para llevar el entretenimiento a fiestas infantiles que son festejadas en los domicilios de las familias. Cuenta este hombre que una noche que terminaron con uno de sus servicios en una fiesta infantil en Iztapalapa, sus compañeros estaban terminando de cargar el equipo dentro de la camioneta que utilizaban para trasladarse, mientras mi suscriptor estaba sentado en el asiento del copiloto con la ventanilla abierta, fumando un cigarro. De pronto, el hombre vio con total claridad, aunque fuera de noche, cómo algo pasó volando sobre el vecindario en el que se encontraban. Algo cuya silueta parecía un ave, con la peculiaridad de que esta ave era gigantesca. Era tan grande que al batir sus alas producía un sonido ensordecedor, tan fuerte que sonaba como un ventarrón muy potente. Como te mencioné antes, era de noche, por lo que nuestro amigo no pudo ver los detalles de la supuesta ave, pero sí pudo ver en su silueta, más negra que la misma noche, que era realmente gigantesca, más grande incluso que una persona. De eso no había duda. ¿Qué rayos era esa ave?, se preguntó el hombre boquiabierto. Como estaba solo en la cabina de la camioneta, no pudo constatar ni desahogar su miedo ni su asombro con ninguno de sus compañeros. Así que mi suscriptor solo siguió al ave gigante con la mirada y vio cómo ésta descendía a una velocidad impresionante hacia unos matorrales que estaban cerca. Unos matorrales enormes y secos que daban vuelta en la esquina y se perdían a faldas del Cerro de la Estrella, a menos de 1 kilómetro de donde estaba estacionado nuestro amigo. No pasaron ni 2 minutos cuando, de repente, una persona salió caminando del mismo sitio en donde había aterrizado el ave titánica. Una persona que, forzosamente, debió haber visto al ave, a juzgar por el sitio de donde provenía. No había otro camino disponible. La persona debió haberse topado con el ave. Y sin embargo, por cómo caminaba, de manera tan despreocupada y serena, mi suscriptor concluyó que aquella persona ni siquiera había notado la presencia de aquella ave gigantesca entre los secos matorrales espinosos y sin vegetación, entre los cuales había aterrizado. Porque ese era otro elemento que volvía imposible que aquella persona misteriosa no hubiera visto al ave. Tuvo que haberla visto, sí o sí, no había otra opción. Y es que estos matorrales, a faldas del Cerro de la Estrella, eran de aspecto desértico,
estaban prácticamente pelones, carentes de toda vegetación y más que matorrales, parecían un alambrado de espinas, a través de las cuales se podía ver perfectamente si algo o alguien se metía entre ellas. Y para volver todo aún más bizarro, cuando la persona en cuestión caminó más y se acercó a la camioneta en donde estaba nuestro amigo, este notó que venía envuelta totalmente en una túnica negra con capucha, dándole un aspecto más que aterrador a la silueta espectral que iba caminando por aquella avenida a tan altas horas de la noche. La figura venía cruzando la calle sobre la cual estaba estacionado mi suscriptor, por lo que éste la veía de perfil, pero en cierto momento, la figura encapuchada, que más que caminar parecía flotar con gracia sobre el asfalto, giró su rostro ligeramente a la izquierda y mi suscriptor pudo ver parte de su cara. La capucha cubría gran parte del rostro de la persona, por lo que mi suscriptor solo alcanzó a ver un trozo ínfimo de piel, pálida y agrietada, y uno de los ojos del encapuchado. Este último elemento fue lo que realmente acabó de aterrar al hombre. Y es que el ojo de esta persona encapuchada, que iba cruzando la calle y estaba a escasos centímetros de la camioneta, ya para este momento, brillaba ante la luz de los faros encendidos de la camioneta, como si fueran los ojos de un animal en la oscuridad. Lo único que atinó a hacer mi aterrado suscriptor fue mirar para otro lado, mientras la figura encapuchada de negro seguía cruzando la avenida, y él esperó a que sus compañeros llegaran lo más pronto posible a aquel maldito lugar. Cuando sus compañeros volvieron a la camioneta, después de un rato, él no le contó nada a nadie sobre lo que acababa de ver, pues sabía que se iban a burlar de él o iban a desestimar su historia, por lo que solo apresuró a sus compañeros a irse, pues los podían asaltar, y más tomando en cuenta que llevaban el pago del servicio que habían dado aquel día. Y ahí quedó todo. El hombre no supo qué era esa cosa voladora que vio, pero está seguro de que lo que él creyó en primera instancia era un ave, y esa extraña persona encapuchada de piel pálida y agrietada eran la misma. Y como el hombre era conocedor de todas las historias sobre brujas y sectas que se cuentan en Iztapalapa, se convenció de que lo que vio aquella noche era una bruja. El otro relato que quisiera traer a colación es el de una mujer que vive en Iztapalapa, muy cerca del Cerro de la Estrella. Esta suscriptora me escribió hace un año que tan solo un par de días antes del terremoto del 19 de septiembre de 2017, en el cual hubo muchas pérdidas humanas en la Ciudad de México, ella y su familia avistaron a una enorme figura de forma humanoide, pero con dos gigantescas alas, sobrevolando su casa y que se perdió en la oscuridad de la noche, volando hacia el Cerro de la Estrella. Como este avistamiento fue previo, apenas por unos días, al trágico terremoto que sacudió a la capital mexicana aquel año, mi suscriptora afirmaba en el correo que me envió que lo que ella había visto era el famoso Mothman u hombre polilla, una criatura muy enigmática avistada desde hace siglos en todo el mundo y que suele hacerse presente en poblados en los que está por ocurrir una tragedia de grandes proporciones, en donde habrá numerosas pérdidas humanas. Pero, hace poco, escuché una leyenda popular que se cuenta en Iztapalapa, referente a una supuesta gárgola que sobrevuela ciertos puntos de esta delegación en ciertas noches del año, incluso llegando a aterrizar en el techo de la iglesia, conocida como la Cuevita, en donde, según los albañiles que trabajaron en esa obra en Iztapalapa hace varias décadas, se apareció Jesucristo en persona.
Es aquí donde se conectan los dos relatos de mis suscriptores que te acabo de narrar. La leyenda de la gárgola de Iztapalapa y el relato que me narraron hace poco y que hoy vengo a compartir contigo. Y según esta historia, tomando en cuenta que se tratara de la misma criatura, no se trataría ni de una bruja que se transformaba en ave, ni del Mothman y tampoco de una gárgola, sino que esta criatura avistada en Iztapalapa se trataría de un vampiro. Y no estoy hablando de una persona capaz de transformarse en un ser aberrante y volador, por medio de la brujería que practica, como hemos visto en episodios anteriores, no. Sino que este vampiro, que sobrevuela Iztapalapa, por lo menos desde los años 70, sería una entidad corpórea, que una secta de practicantes de magia negra invocó en el cementerio de Iztapalapa para que les hiciera favores y a cambio, la criatura podía alimentarse de cualquier habitante de esta delegación que se cruzara por su camino. Antes de pasar a la historia de origen de esta criatura que ronda por Iztapalapa, déjame pedirte que le des like a este video y que te suscribas a mi canal si te está gustando mi contenido. No olvides seguirme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si tienes una experiencia paranormal tuya o de algún amigo que quieras que escuchemos en el canal, envíamela por escrito o por nota de voz a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 5638000345. Ahora, sigamos adelante. Resulta que hace poco conocí a una persona que vivió toda su vida en Iztapalapa. Obviamente, por seguridad de esta persona, no diré su nombre real. Y es que pasa y resulta que esta persona en cuestión era... Este pacto que realizan con estos seres consiste en que la criatura le traiga al brujo o bruja lo que éste o ésta necesite para sus rituales, y a cambio, el brujo deberá darle a la criatura animales para alimentarse de su sangre, mujeres para copular con ellas y leche fresca. Pues al parecer, este brujo de Catemaco que vivía en Iztapalapa estaba intentando traer a una de estas criaturas al plano terrenal, pero necesitaba la ayuda de otros brujos, pues era un ritual sumamente complicado y que requeriría de meses enteros para que pudiera concretarse. La abuela de Ismael aceptó la invitación y se unió al aquelarre improvisado que este brujo había formado en una vecindad en Iztapalapa. Durante varias noches especificadas por el brujo, durante casi medio año, el aquelarre se metía al cementerio que se encuentra cerca del Cerro de la Estrella, por las madrugadas, y llevaban a cabo todo tipo de actos ceremoniosos aberrantes. Sacrificios de animales, oraciones, cánticos, trazaban símbolos sobre las lápidas de las tumbas, en fin. Hasta que finalmente, una noche de octubre, aproximadamente del año 1972, según calcula Ismael, que por ese entonces era apenas un bebé, los brujos lograron traer a la tierra a un ser espeluznante desde otro sitio. La abuela de Ismael le contó, al crecer, que una vez habían terminado el rito final con el que, según el brujo de Catemaco, esta criatura llegaría a nuestro plano. Se escuchó un lamento espeluznante que retumbó en todo el cerro aquella madrugada helada de octubre. Un sonido que se oía como muchos cerdos chillando al mismo tiempo, entremezclado con un grito gutural y grueso. Ismael afirma que su abuela juró y perjuró, hasta el día de su enigmática muerte, que el grupo de brujos vio emerger de la región en la que se encuentra la famosa Cueva del Diablo a una silueta humanoide, con dos enormes alas como de murciélago, volando por encima del cementerio, y se perdió en la lejanía de la noche, más allá del Cerro de la Estrella. Al final resultó
que jugar con cosas fuera de este mundo no es recomendable ni para un brujo experimentado, pues este jamás pudo hacer contacto con el ser al que invocó para hacer el pacto con él, como era su deseo originalmente. De hecho, el brujo jamás volvió a ver a la criatura, ni él ni ninguno de los otros brujos, al menos no con vida. En los meses posteriores, vecinos de Iztapalapa comenzaron a murmurar que por las noches veían a una figura enorme y humanoide sobrevolar los territorios de Iztapalapa y más allá. La gente creía que era un demonio. A esta criatura comenzaron a atribuírsele las desapariciones de los adolescentes calenturientos que se metían en el cerro por las noches, o de uno que otro malandro que andaba en malos pasos y usaba las sombras y los rincones oscuros del cerro como escondite durante las madrugadas. Si te estás preguntando qué pasó con el brujo de Catemaco, vecino de Ismael durante su infancia, lo hallaron sin vida una mañana, tirado en el Cerro de la Estrella. Bien pudo haber sido víctima de algún asaltante, pues no es raro que asalten a la gente en el Cerro de la Estrella, sobre todo a ciertas horas del día. Lo curioso es que el hombre no tenía heridas de bala ni de navaja, pero sí tenía una profunda mordida en el cuello, y según la abuela de Ismael, el cadáver no tenía una sola gota de sangre. Uno a uno, con el pasar de los años, el resto del aquelarre fue muriendo. Algunos de estos brujos, de hecho, simplemente desaparecieron para jamás volver a ser vistos. La abuela de Ismael estaba segura de que esa criatura, ese vampiro que ellos habían invocado años antes, los estaba cazando uno a uno, y tarde o temprano la atraparía también a ella. Ismael me cuenta que la mañana del día en que murió su abuela, esta actuaba muy extraño. La abuela de Ismael era la típica mujer mayor de pueblo, con carácter muy fuerte, que rayaba en el mal temperamento. Pero aquella mañana, cuando Ismael ya tenía cerca de 16 años, la notó rara. La mujer lucía pálida y asustada, como paranoica, pero la anciana no preocupó a su nieto y le dijo que estaba bien y que se fuera a la escuela. No obstante, cuando Ismael volvió de la escuela esa misma tarde, antes de que su madre regresara de trabajar como ya era costumbre, el entonces chico se topó con su abuela sin vida, sentada en el sofá de la sala, con la televisión apagada. Le había dado un infarto a la mujer. Para este punto de su vida, Ismael ya había olvidado las historias que su abuela le contaba cuando era niño, sobre el vampiro que ella y los demás brujos del barrio habían invocado en el cementerio de Iztapalapa, por lo que él simplemente lloró la muerte de su abuelita, sin pensar para nada en los hechos paranormales que la mujer afirmaba haber vivido cuando era joven. Y cuando la última de las brujas que había traído a este mundo al vampiro de Iztapalapa, hubo por fin terminado su misión. Los había aniquilado a todos. Pero, desde entonces, la criatura sigue volando por el Cerro de la Estrella y por Iztapalapa, en busca de alimento. ¿Tú qué piensas? ¿Tú o algún conocido ha visto a esta criatura en Iztapalapa? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en TikTok, Instagram, Facebook y Spotify. Y sígueme también en mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si te gustan los vampiros, ve a pedir tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon con entregas a todo el mundo. Y si tienes una experiencia que quieras que escuchemos aquí en el canal, envíamela por nota de voz o por escrito a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 563800
0345. Esto fue El Grimorio de Rix y la leyenda del vampiro de Iztapalapa. Nos vemos en la oscuridad.